Hola, buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Te recordamos, somos Misión Cristiana Incluyente. Mi nombre es Viridiana Gómez Grimaldo y es un placer estar contigo en esta mañana. Hoy es 5 de febrero del 2021 y tenemos como título de este devocional El ciego, primera parte. Y vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 25. Y dice así: Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Bueno, quiero aclarar una pequeña importancia sobre este libro. Este libro lo escribió Juan. Es diferente en muchos aspectos a los otros evangelios. ¿En qué sentido? En su estilo, en su estructura, el uso de entrevistas personales, falta de parábolas y explicaciones espirituales de eventos. Juan escribió este libro con un propósito específico y muy, muy importante para el día de hoy, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Bueno, el método que Jesús empleó para curar a este ciego, vamos a recordar que era un ciego de nacimiento y se hace una serie de preguntas entre los discípulos y Jesús y esto da para mucha materia para desenvolver y desarrollar. Simplemente vamos a enfocarnos en el versículo que hoy nos marca nuestro devocional. Y recordemos que el método que emplea Jesús para curar a este ciego no era lo importante. Lo importante era la persona que lo sanó. ¿Y quién lo sanó? Jesús. Era Cristo quien le abrió los ojos. Al ciego solo le correspondió confiar y obedecer. Jesús empleó diferentes métodos para sanar a los enfermos. Ahora tengamos claro algo. Si el método fuera el de tocar o sanar de esta manera a los enfermos, pues muchos querrían de esta manera ser sanados, ¿no? Pero lo importante no es que tú vayas y toques a Jesús. Lo importante es que tú creas en Jesús. Y por eso es que nosotros debemos de creer en Jesús sin poderlo tocar inclusive. Recordemos que hay muchas partes de la Biblia donde se nos puede decir que hubo, por ejemplo, la mujer del flujo, que aún a la distancia sanó, él sintió que lo tocaron, pero nunca se dice en la palabra del Señor que físicamente ella pudiera acercarse. Había una multitud de gente y era imposible que esta mujer se acercara tanto a Jesús para poderlo tocar. ¿Qué fue lo que sanó al ciego y a esta mujer de flujo? La fe, la confianza de que estaba en Jesús. Y bueno, lo importante es venir a Cristo, creer en Él y obedecerle. El Señor le dijo en su palabra: al que viene a mí, no lo echo fuera. Y como ya dijimos, lo importante es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por unos momentos, hagamos una pequeña pausa, perdón, para ver cómo la condición de este ciego se compara con nuestra condición como pecadores antes de ser salvos. Uno, el ciego estaba fuera del templo, excluido de la presencia de Dios. Recordemos lo que el apóstol Pablo dijo: que estábamos alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de todos antes de ser salvos, sin Dios, sin esperanzas y excluidos de su presencia. Punto número 2. Aquel hombre era ciego, no le era posible ver al Salvador. Se dice que un hombre escuchó una vez un sermón basado en las palabras de Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Al predicador, pero esta noche no le podía seguir. No pudo comprender lo que dijo al llegar a su casa. Aún pensando en lo que había escuchado, metió la llave en la cerradura y abrió la gran puerta de su casa colonial y dijo: ¡Ah! Ahora lo veo. Su familia, que estaba adentro, se sorprendió.
Y riendo le dijo, claro que ves, estabas afuera en la oscuridad y ahora estás entrando en la luz. Y él contestó, no, 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 no es eso. Lo que quiero decir es que ahora comprendo que Jesús es la puerta y que la fe es la llave que abre la puerta. Ahora entiendo lo que implica confiar en Cristo. Éramos ciegos cuando estábamos sin Cristo. Hermanos, de verdad, ¿lo vimos como nuestro propio Salvador antes de ser salvos? ¿Era maravilloso para ti en aquel entonces? Claro que no, para nadie de nosotros fue de esta manera, porque antes de confiar en Él éramos ciegos. Y punto número 3, este hombre era ciego de nacimiento y nosotros nacimos en pecado. Nos encontramos en el mundo como pecadores, por lo tanto, fuimos ciegos de nacimiento. Y punto número 4, la condición de este ciego era tal que estaba fuera del alcance de la ayuda humana. Nadie tenía una forma de curar una ceguera así. Nosotros, por nuestra parte, éramos pecadores, impotentes en este mundo, y nadie tenía un remedio para nosotros. Recuerden que el único camino para llegar a Dios es Jesús. Entonces, el número 5 dice así, este hombre era un mendigo y compararse con esta condición sí que nos cae mal a muchos, ¿verdad? No nos gusta admitir que somos mendigos antes de llegar a Cristo. Estamos en la búsqueda de algo, estamos en la oscuridad, no vemos absolutamente nada, estamos sin condición, sin poder llegar a Dios, pero ¿estaríamos dispuestos a pagar la salvación? Pero el caso es que la salvación no tiene costo, no podemos pagarla. La salvación no está en venta. Uno tiene que venir a Dios para recibir la salvación y así como vino este mendigo ciego, Dios da la salvación, Dios la regala. Y recordemos, es un regalo inmerecido, pero la gracia de nuestro Señor, cuando lo aceptamos, Él nos lo da. Permíteme ahora preguntarte, antes de conocer a Jesús, ¿querías ser salvo? ¿Estabas tú buscando la salvación? ¿Estabas buscando al Señor Jesucristo? Seguramente no le estabas buscando. Tú no le buscabas a Él, pero ¿sabes quién sí te buscaba? Él sí te buscaba a ti. Esta es la historia de todo ser humano y su salvación. Y para terminar, para podernos quitar la ceguera espiritual, tenemos que haber sido sanados por medio de Jesús. Una vez que lo recibimos, podemos ver las cosas del reino, podemos ver las cosas espirituales y asimismo entenderemos que la salvación es verdaderamente un asunto simple. Es la llegada del Señor Jesucristo a nuestro corazón y experimentar el poder de Dios en nosotros. Este hombre aún no había visto a Jesús y sin embargo el Señor Jesús le había abierto los ojos. Lo importante para nosotros no es ver a Jesús físicamente, sino creer en Él, confiar en Él, aunque no lo podamos ver. Y a partir de hoy, hermano, digamos, habiendo yo sido ciego, ahora veo. De perdición a salvación, de la condenación al perdón, del alejamiento y la separación absoluta de Dios a la presencia misma de nuestro Señor, de la esclavitud a la libertad, de la incredulidad a la fe, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida y a la vida eterna a su lado. Hermano, fue un mensaje hermoso. Te pido que me acompañes a orar, por favor. Señor, te damos gracias por un día más. Te damos gracias, Padre, porque cada mañana muestras tu misericordia para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que quites esas vendas espirituales en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Si aún no te conocemos, Señor, permítenos saber que tú eres nuestro único y suficiente Salvador, Señor, y que una vez que nosotros confiésemos con nuestros labios, que sean arrancadas esas vendas espirituales y que podamos ver como lo hizo ese mendigo, Señor. Quítanos esta ceguera espiritual, Señor. Solamente tú lo puedes hacer, Señor, y todo es para un propósito, Señor.
Y algo que me llevo como reflexión es que de condenación a salvación en tu nombre. Gracias, mi Señor, por esta palabra hermosa. Te pido, Señor, que quede sembrada en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, Señor. Esta oración la sellamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermano, ha sido un placer para mí estar nuevamente contigo. Recuerda, si tú aún no conoces a Jesucristo y deseas conocerlo y deseas recibirlo, escríbenos. Alguien de mis hermanos te va a contestar y te va a acompañar en esta oración de fe para que tú lo recibas y sean quitadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esas vendas espirituales. Gracias por habernos acompañado. Te pido que confíes en el Señor aunque no lo puedas ver, que sea Él el centro de nuestra vida y el centro de nuestro corazón. Que tengas un día bendecido y lleno, lleno del poder de nuestro Señor. Bendiciones.